está con nosotros Juan Dalmau, ex candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cómo está usted? Saludos, Alexandra, un placer estar de vuelta. Me encuentro muy bien. Bueno, Juan, qué bueno verlo. Tengo un montón de preguntas. Y yo creo que la gente en sus casas también. ¿Cómo va la organización de cara a unos futuros comicios? ¿Qué está pasando? Nosotros en el caso del Partido Independentista hemos ido por etapas. La primera fue la reorganización de los comités de base. Unos comités es mucho más fácil hacer ese proceso de reorganización, otros comités toman un poco de más tiempo, pero tenemos ya más de un 75% de los comités de base reorganizados. Están ya listos con sus estructuras y sus directivas. En segundo lugar, la parte de la organización electoral, que es muy importante, esa la trabajamos hasta el día de las elecciones, pero hemos comenzado antes porque la amenaza de unas enmiendas dañinas y antidemocráticas al Código Electoral nos obligan a hacer ese trabajo desde ahora. ¿Sienten que van a estar preparados particularmente para los temas de voto adelantado, el reducir la edad de las personas que pueden acogerse a este tipo de herramientas electorales? ¿Van a poder estar preparados? Vamos a estar preparados. De hecho, este fin de semana tenemos una serie de seminarios de los que hemos estado haciendo con el equipo electoral del Partido Independentista, los que fueron comisionados electorales, comisionados alternos, los que fueron coordinadores, funcionarios de colegio. Lo importante es primero ver cómo termina esa ley. Vamos a combatir la ley propuesta por el presidente del Senado, que de nuevo, ya yo participé de vistas públicas, denuncié que es antidemocrática, y si el argumento de que se reduzca la edad por, ¿verdad?, el voto por correo es que le da más participación al electorado, bueno, pues que la bajen hasta los 18 años. Pero ¿por qué excluir unas edades sí y otras no? Ese es el peligro, porque están haciendo un traje a la medida de sus intereses electorales. Yo creo que es importante, yo no voy a caer en esto que muchos caen de preguntarle ¿dónde estás, Juan? Que no te estamos viendo, estás escondido, te desapareces después de las elecciones, porque evidentemente usted no resultó electo, así que usted tiene otros fines ahora mismo, estructurar su partido de cara a una nueva elección. Pero a la misma vez sabemos ambos que estructurarse y prepararse para una elección toma mucho tiempo, mucho más del que la gente piensa. No es el año antes comenzar a prepararlo todo. Sabemos que en el caso del Partido Nuevo Progresista, como ellos bien dicen, barrieron. ¿Cómo se están preparando en estos momentos para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Hay realmente un vacío de oposición? ¿No existe la oposición en Puerto Rico al Partido No Progresista y estarán preparados para poderles vencer en unos comicios? Existe esa oposición y quiero cualificar unas cosas. En primer lugar, el único candidato en cualquier posición electiva en Puerto Rico, el único candidato que sin haber sido electo, no ha parado de trabajar, he sido yo. Lo pueden buscar en mis redes sociales desde el día de las elecciones, desde los viajes a Washington, las reuniones en el Congreso con la diáspora, lanzando los puentes con otros sectores, lo que es el trabajo en los pueblos, las reuniones, construyendo bases, participando de medios de comunicación. No he parado de trabajar, Alexandra, por lo que tú dices, eso no se puede hacer el año antes. Lo segundo, hay oposición, lo que pasa es que no se ha entendido que ese manual de la oposición cambió. Lo que tú llamabas hace años la vieja política. Hay quien se ha aferrado a ese concepto de la vieja política. La oposición se está haciendo desde las bases, desde las organizaciones sin fines de lucro, desde organizaciones que están luchando por los derechos de los niños de educación especial, por el acceso a la educación universitaria, por los derechos de la mujer, por los derechos ambientales, por los derechos económicos. Y naturalmente los que somos portavoces políticos tenemos la obligación en estos momentos de lanzar puentes a esos sectores para que sean punta de lanza. Fue lo que yo planteé en la pasada elección, creo que un resultado histórico, que era la idea de que en mi gobierno, la idea de que yo venga a imponer sobre quienes están en primera fila y conocen de primera mano lo que está ocurriendo con los adultos mayores, con los niños, ¿verdad?, que tienen diversidad funcional, por mencionar solo algunos ejemplos. Yo creo que es importante que esos sean los que dirijan las políticas públicas y que ejecute un gobierno que tenga amplitud y apertura. El proceso democrático en Puerto Rico, las elecciones, son un ejercicio matemático de suma. Al final del día usted dice, mira, yo he trazado estos puentes con todas estas organizaciones que representan unas causas, pero muchas veces quienes toman decisiones con respecto a esas causas son precisamente los que salen electos. Así que podríamos hacerle un mejor servicio si pudiesen ganar unas elecciones. Dentro de ese proceso de buscar sumar, ¿cuáles son las herramientas que ustedes están trabajando? ¿Se han sentado con los populares? ¿Se han sentado con personas de otros partidos? ¿La alianza va o no va? Porque sabemos que actualmente, sumando y restando, todavía no hay suficientes votos ahí para ganarle al PNP. Mira, el PNP obtiene un 41% de los votos, yo obtuve un 32% de los votos en un evento y un resultado histórico, lo habíamos conversado anteriormente. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero creo que lo que ha ocurrido en el PNP también es que el deterioro interno, producto de una crisis institucional, en su falta de ejecución gubernamental, en su falta de compromiso que prometieron sobre el tema de la estadidad y la descolonización, tiene dentro de sus propias filas precisamente un disgusto que vemos en esa implosión y en esas pugnas canibalescas internas que tiene el PNP. Yo creo que
al contrario de eso, tenemos otros grupos, otras organizaciones de base, tenemos, ¿verdad?, los que participamos de la alianza. Yo creo firmemente en una alianza ampliada, en una alianza fortalecida, que no se reduzca al PIB ni a Victoria Ciudadana, sino que podamos abrir a otros sectores. Ahora bien, en cuanto al Partido Popular, lo que ellos han anunciado como una alianza no lo es, Alexandra. Es una manipulación de conceptos y una representación falsa. ¿Por qué digo eso? Porque lo que han hecho es anunciar el regreso de personas que habían abandonado el Partido Popular por problemas internos y porque estaban resentidos por unos problemas que habían ocurrido dentro del Partido Popular. Pero no es una alianza respetando las diferencias que uno puede tener con otras personas u organizaciones, pero que nos unen unos propósitos comunes por el bien de Puerto Rico, y entonces estamos decididos a hacer un esfuerzo común en términos electorales. Tienes razón en algo importante para la ciudadanía. Sin poder político, al final del camino no hay el cambio que queremos. Y por lo tanto, lo que yo he estado realizando en estas conversaciones es conducente a que todos esos eslabones y factores de quienes están ocupando múltiples espacios, y hay que reconocérselos y respetarlos por lo que están haciendo, que se puedan sumar también en el proceso electoral a una fase importante de transformación. En el último ciclo electoral ustedes se unieron con Victoria Ciudadana y con otras organizaciones en una alianza. El tablero político cambió, está sacudido por completo. Proyecto Dignidad lo vemos diluido, el Partido Popular es un partido muy distinto. A Jesús Manuel le dieron de codo dentro de su propio partido, a Pablo José lo han alabado con esta nueva refundación y lo están apoyando. Dentro de esta nueva reconfiguración política, el PIB va a tener un acercamiento distinto a la forma de hacer las cosas. Veremos cambios en las candidaturas, veremos cambios en ese tipo de alianzas, con quién se pueden aliar y con quién no. Sin duda alguna, yo creo que la obligación que tenemos histórica es precisamente construir sobre lo que se logró anteriormente. Cuando tú y yo participamos de las elecciones del 2020, logramos mutuamente un resultado también histórico, 14%, 14%, un 28%, el gobernador electo en ese momento un 32%. Esa abrió una oportunidad y creo que asumimos una responsabilidad para abrir unos espacios que no se habían hecho antes. Logramos una alianza con sus imperfecciones por una ley electoral que puso unas grandes trabas a que se pudiera hacer, por un tribunal supremo que hizo, ¿verdad?, unas determinaciones judiciales equivocadas a mi juicio, pero que puso unas trabas a ese proceso. Sin embargo, logramos resultados históricos. Yo creo que hay que construir sobre eso y hacer también unas alianzas con sectores, no puedo anticipar ni decir nombres, ¿verdad?, porque no estoy autorizado, con sectores incluso de figuras. ¿Cuándo vamos a escuchar esto, Juan? Bueno, en su momento. Porque nos tienes con el manténgase en sintonía de aquí a las elecciones. Sí, y no va a ser hasta las elecciones, pero también, Alexandra, yo aprendí en el proceso, y tú has pasado por cosas similares, que uno tiene que tener una disciplina personal, porque cuando se comienzan a barajear o nombres o ideas, el sabotaje de quienes tienen control institucional del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, entonces lo que hace es impedir que el país tenga después de todo la oportunidad de ese cambio. Así que, pero he estado hablando con figuras que han ocupado posiciones clave en el Partido Popular, en el PNP, y naturalmente las conversaciones que uno tiene con Victoria Ciudadana, que no son necesariamente para una alianza electoral mañana. Estamos hablando del tema electoral, podemos estar hablando de temas sobre lo que es gobernanza. Claro, porque puede haber causas en donde podemos coincidir, aunque al final del camino no sea necesariamente una alianza electoral, pero caramba, lo que tú dijiste, no se puede esperar al día de las elecciones. Tenemos una obligación de que la democracia se construye día a día, y ante un gobierno que nos tiene una crisis institucional y de gobernanza permanente, tenemos entonces que dar un paso al frente para que el país sepa que no puede perder esa esperanza. Gracias, Juan. Alexandra, como siempre, cuídate mucho. Y saludos a Gabo, que está hoy en la casa. Así es. Bueno, estas son las historias.